Dicen que hay un fuego que no quema como el infierno, pero tampoco libera como el cielo. Un fuego purificador. Un lugar intermedio. ¿Pero existe realmente? La palabra purgatorio no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Y eso ya debería sonar como una campana de advertencia en nuestras almas. Lo que sí encontramos es un llamado constante a arrepentirnos aquí y ahora, no después. Hebreos 9:27 lo dice claro. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Imagina esta escena como una parábola dramática. Un hombre muere y se encuentra en una especie de sala blanca, ni arriba ni abajo, ni luz plena ni oscuridad. Un ángel lo recibe y le dice: has sido bueno, pero no lo suficiente. Debes pasar por el fuego que no destruye, pero sí quema las impurezas de tu alma. El hombre llora, no por el fuego, sino por darse cuenta que nunca había leído eso en su Biblia. Solo lo escuchó de labios de sacerdotes, en misas, en funerales, acompañado de velas encendidas y sobres con dinero para misas de descanso. En el año 1207, el Papa Inocencio III oficializa el purgatorio como doctrina. Pero ¿sabes qué? Más de 1000 años después de que Jesús resucitó, ¿cómo es posible que el mismo Jesús no lo mencionara ni una sola vez? Lo que Jesús sí enseñó fue esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No dijo: pasarán por el fuego intermedio y luego vendrán al Padre. Y aquí comienza lo intrigante. ¿Por qué una institución como el Vaticano necesitaría un concepto como el purgatorio? ¿Qué hay detrás? ¿Solo es doctrina o es poder disfrazado de religión? ¿Por qué el purgatorio fue tan conveniente para el Vaticano? Ahora, abre bien los ojos, porque lo que descubrirás tiene más de estrategia que de espiritualidad. Durante la Edad Media, cuando la ignorancia era general y la Biblia estaba escrita solo en latín, lengua que solo los clérigos dominaban, la Iglesia tenía el control absoluto de lo que el pueblo creía. Y allí, justo en ese contexto, el purgatorio se volvió una mina de oro. Se inventó algo llamado indulgencias. Era simple: si dabas dinero, se te perdonaban los pecados. Si ofrecías más, podías sacar a un familiar del purgatorio. Y si pagabas suficiente, te garantizaban un lugar en el cielo. Así se construyeron catedrales, se financiaron guerras y se extendió el poder eclesiástico por toda Europa. Escucha esto bien: la salvación se vendía como si fuera un artículo de lujo. Y la moneda de cambio eran tus culpas. Jesús, por el contrario, predicó lo opuesto. Cuando enfrentó a los mercaderes en el templo, los echó con látigo en mano y les gritó: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Ahora dime tú, ¿no parece exactamente lo mismo? Una fe transformada en comercio, una esperanza convertida en negocio. El purgatorio se volvió el peaje entre la muerte y la gloria. Y ese peaje solo podía pagarse en la tierra. En Roma, los cofres se llenaban. Pero en las aldeas, las familias empobrecidas vendían sus tierras, sus animales, incluso se endeudaban, todo por comprarle un descanso eterno a sus muertos. Es como si hubieran creado una cárcel espiritual donde el carcelero también era el único que vendía la llave. ¿Y los gobiernos? Muchos reyes, sabiendo que su corona no duraba para siempre, pagaban indulgencias por toneladas. Algunos incluso donaban territorios enteros a cambio de intercesión celestial. Y así, el Vaticano no solo se volvió santo, también se volvió rico. Lo que viene no es teoría conspirativa, es historia, es real y está documentado. Imagina por un momento que todo lo que confiesas, todo lo que te duele, todo lo que hiciste en secreto, no queda solo entre tú y Dios. Que hay alguien que escucha, que analiza, que toma nota. Y no hablo solo de lo espiritual. Durante siglos, el confesionario fue presentado como un lugar sagrado, un espacio donde las almas se liberaban de sus pecados. Pero lo que pocos se atreven a decir es que también fue una fuente de inteligencia para los intereses del Vaticano. Piensa en esto: un sacerdote escucha, diariamente, los pecados de comerciantes, militares, políticos, esposas, hijos, nobles, campesinos. Sabe quién es infiel, quién está quebrado, quién odia a quién. ¿Puedes imaginar el valor de esa información? El escritor español Benito Pérez Galdós denunció esto en sus novelas del siglo XIX, y en Italia, muchos denunciantes históricos contaron cómo los gobiernos temían más a los sacerdotes que a los enemigos extranjeros. ¿Por qué? Porque el Vaticano tenía un ejército silencioso, armado de secretos. Aquí va otra historia poderosa.
Un joven soldado confesó haber robado provisiones durante una guerra. El sacerdote lo perdonó, y esa misma semana fue arrestado por el ejército. El dato casualmente había llegado a los oídos del general. ¿Coincidencia? Por eso, muchos han dicho, el confesionario no solo perdona pecados, también recolecta datos. Jesús jamás ordenó un confesionario. Nunca dijo que para ser perdonado debías decírselo a un hombre. Él dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? La confesión pública evolucionó en la Edad Media a la confesión privada, y el control de las almas se volvió algo íntimo, emocional y muy útil para un poder terrenal. El Vaticano supo algo que los imperios siempre han entendido: la información es poder. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido la gran guardiana, y también la gran censora. Muchos creen que la Biblia que tenemos hoy es la versión completa, pero ¿sabías que existen libros que fueron eliminados? Textos que hablaban de vida después de la muerte, de justicia divina, pero que nunca llegaron a tus manos. Bienvenido al mundo de los códices prohibidos. Uno de ellos es el Evangelio de Tomás, descubierto en el desierto de Nag Hammadi en 1945. No habla de purgatorio, sino de un conocimiento interior, de una luz que guía al alma hacia la verdad sin intermediarios. ¿Por qué fue descartado? Porque empoderaba al creyente sin necesidad de templos, ni sacerdotes. Otro ejemplo es el libro de Enoc, que aunque es citado en Judas 1:14, fue excluido del canon bíblico. Habla de cielos, de ángeles caídos y de dimensiones espirituales. Curiosamente, tampoco menciona un purgatorio. ¿Será que esa doctrina nunca estuvo en el plan divino original? La Biblia advierte sobre quienes ocultan la verdad. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Imagina un gran archivo secreto, kilómetros de estanterías ocultas bajo el Vaticano, documentos que solo unos pocos pueden leer. Se dice que incluso hay cartas de emperadores, pactos políticos disfrazados de revelaciones, y antiguos textos que cuestionan directamente la existencia del purgatorio como doctrina divina. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que mientras la Biblia llama a la verdad y la luz, muchos líderes religiosos han trabajado en la sombra. Han decidido que puedes creer y que no. Pero la verdadera pregunta es, ¿a quién le temen? ¿Por qué ocultar información si lo que se predica es la verdad absoluta? Pregúntate esto con sinceridad. ¿Qué tiene el Vaticano que hace que presidentes, reyes y dictadores le rindan honores? ¿Qué sabe esa pequeña ciudad-estado, de apenas medio kilómetro cuadrado, que la convierte en una de las entidades más influyentes del planeta? La respuesta está en una palabra: información. Sí, lo que comenzó como una comunidad espiritual terminó siendo una red global. Sacerdotes en todos los países, en todos los niveles sociales, en hospitales, cárceles, universidades, campos de batalla, y confesionario tras confesionario, historia tras historia, fueron construyendo un mapa de poder invisible. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano mantuvo contacto tanto con los aliados como con el eje. ¿Neutralidad o estrategia? Algunos historiadores afirman que el Vaticano sabía antes que nadie los movimientos de tropas, las traiciones internas, los posibles atentados. ¿Cómo? Porque tenía oídos en todos los rincones del mundo. Y eso no cambió. Hoy, políticos buscan la bendición papal no por fe, sino porque el respaldo del Vaticano sigue teniendo peso en diplomacia, economía y hasta campañas electorales. Los poderosos saben que hay cosas que se pueden controlar, pero la fe del pueblo no es una de ellas. El Banco del Vaticano, también conocido como el IOR, Instituto para las Obras de Religión, ha estado involucrado en escándalos financieros, lavado de dinero y conexiones con mafias. ¿Cómo es posible que una institución santa se vea manchada por negocios tan turbios? Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y sin embargo, el Vaticano ha acumulado oro, arte, propiedades, secretos, todo mientras predica humildad desde púlpitos de mármol. Ahora une las piezas, el purgatorio como herramienta de recaudación, el confesionario como canal de vigilancia, los libros ocultos como muro de censura y el poder político como escudo. ¿De verdad se trata solo de fe o de control espiritual disfrazado de salvación? Si el purgatorio fuera una verdad revelada por Dios, ¿no deberíamos encontrarlo claramente en las Escrituras? ¿Por qué Jesús, los profetas,
Los apóstoles jamás hablaron de un lugar de purificación después de la muerte. Aquí es donde la verdad comienza a incomodar. La palabra purgatorio no aparece ni una vez en la Biblia, ni en hebreo, ni en griego, ni en latín. Es un concepto que no existe en el texto sagrado original. Aún así, se ha predicado como si fuera doctrina eterna. ¿Cómo llegó a instalarse en la mente de millones? Los defensores del purgatorio suelen citar 2 de Macabeos 12, 46, donde Judas Macabeo ofrece sacrificios por los soldados muertos para que fueran liberados de sus pecados. Pero este libro ni siquiera está en la Biblia protestante. Fue rechazado por los reformadores como parte de los libros deuterocanónicos, precisamente por no tener inspiración divina probada. Además, ni Jesús ni sus discípulos jamás hicieron referencia a esa práctica. Al contrario, Jesús fue tajante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Y el apóstol Pablo dijo: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. 2 de Corintios 5, 8. Eso no deja lugar a una sala de espera entre la muerte y la gloria. Aquí va otra parábola que dramatiza esta idea. Un hombre muere con su Biblia en la mano. En el juicio, se le pregunta: ¿dónde encontraste en mi palabra la existencia de un fuego purificador? Él responde: me lo dijeron en la iglesia. Pero los libros son abiertos, y en ellos no se encuentra tal enseñanza. Es como si alguien tratara de ingresar a un país con un pasaporte falso. No importa lo que le hayan dicho, solo importa lo que está escrito. Y si la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta, entonces el purgatorio no tiene fundamento. Fue insertado por tradiciones humanas, no por inspiración divina. Jesús vino a perdonar por completo, no a medio perdonar y luego completar el proceso en otro lugar. La Biblia no habla de grises eternos. No hay cuarto intermedio entre la condenación y la gloria. Desde el principio, Dios estableció 2 destinos eternos para el alma: vida eterna o muerte eterna. Jesús no dejó espacio para interpretaciones confusas. En Mateo 25, 46, dijo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Nada de castigo temporal, ni purificación prolongada. El mensaje es directo, claro y tajante. El ladrón en la cruz, ese hombre condenado por sus crímenes, no tuvo que pasar por un purgatorio para estar con Cristo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. No dijo después de que pases por un proceso, ni en 1000 años, dijo hoy. Ahora imagina esto: una anciana que vivió con fe sincera, pero con temor constante. Le dijeron que al morir aún tendría que sufrir. Pagó misas, pidió indulgencias, temió al fuego. Pero cuando llegó al cielo, se encontró cara a cara con el amor perfecto. Y escuchó una voz que le dijo: no tenías que pagar nada. Ya todo lo pagué yo. Ese es el Evangelio. Cristo ya pagó todo. No dejó deuda pendiente. No necesita ayuda del fuego. Hebreos 10, 14 lo confirma. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿por qué insistir en un purgatorio? Porque el miedo es un negocio rentable. Porque el control espiritual genera sumisión. Y porque cuando no se enseña la gracia, el alma busca pagar su propia redención. Pero no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por ti. Hoy, tú decides. No después. No cuando mueras. No con rezos ni con indulgencias. Porque el verdadero mensaje bíblico no es: ve y purifícate. Es: ven a mí, y yo te haré limpio. Isaías 1, 18. Llegamos al final, y aquí es donde todo cobra sentido. Después de siglos de tradición, miedo, comercio espiritual y manipulación, hay algo que el purgatorio nunca podrá borrar. El sacrificio de Cristo fue perfecto, completo y suficiente. El mayor secreto que muchos no te dicen es que el purgatorio no existe porque no lo necesitas. Porque cuando Jesús gritó desde la cruz consumado es, Juan 19, 30, estaba declarando que la deuda había sido pagada en su totalidad. El purgatorio es una cadena falsa, una prisión sin celdas, construida con culpa y temor, una doctrina humana para los que no han comprendido la grandeza de la gracia divina. Y aquí viene lo más poderoso. En Romanos 8, 1, el apóstol Pablo declara: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes? Ninguna. Ni fuego temporal, ni sufrimiento post-mortem, ni pagos extras.
Solo perdón, libertad y vida eterna. Dios no necesita tu dinero para perdonar. No necesita rezos repetidos. No necesita un intermediario en la tierra que negocie tu eternidad. Aquí termina la gran obra. Una humanidad perdida. Un Dios que se hizo hombre. Una cruz en el Gólgota. Y una tumba vacía. El plan de Dios siempre fue claro. Te ama, te llama y te limpia por completo. Hoy. Ahora. Y ese es el mensaje que muchos no se atreven a predicar, porque no se puede controlar a un alma libre. Porque una persona que entiende su salvación ya no es manipulable, es imparable. Tú decides, creer en un sistema que se alimenta de tu temor o abrazar la verdad que te hará libre. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te abrió los ojos, explora más videos en mi canal, donde juntos descubrimos la verdad bíblica sin filtros, sin intereses y sin miedo. Suscríbete para más enseñanzas profundas, polémicas y sobre todo, fundamentadas en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.